les decía que durante la jornada de hoy vamos a tener la- el privilegio de contar con la palabra de Romina Araguaz, a quien voy a presentar a continuación, en el marco de lo que es este seminario virtual sobre temas fundamentales de política y derecho ambiental en Argentina. Les decía que este es el encuentro número 5, que hemos denominado Humedales, Territorios en Conflicto. Y bueno, en esta ocasión vamos a contar con la participación en calidad de docente de la doctora Romina Araguaz. Romina es abogada, es también magíster en Derecho Ambiental y Urbanístico por la Universidad de Limoges y especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural de la UNL, uno de los estudios de posgrados más importantes en materia ambiental de la República Argentina, con doble titulación, una carrera muy prestigiosa, de la cual Romina es egresada en calidad de magíster. Es también al mismo tiempo una abogada que no solamente cuenta con conocimientos sólidos desde el punto de vista académico, sino que al mismo tiempo tiene una extensa trayectoria como activista integrante de organizaciones de la sociedad civil, como El Paraná no se toca, una ONG con asiento en la ciudad de Rosario, muy importante, de muchos años de trabajo y de compromiso, de lucha desde los territorios y las comunidades en defensa del ambiente, lo que da de alguna manera también eh, eh, una fuerte impronta a este perfil de Romina, en donde se combina, reitero, una expertise académica y al mismo tiempo un conocimiento de las comunidades y territorios y sobre todo de las conflictividades ambientales. Así que para mí es un privilegio cederle la palabra a continuación, bueno, sobre un tema del cual me imagino que todos y todas vamos a estar muy interesados en poder conversar, como es la problemática relativa a la protección, conservación de los humedales en la República Argentina. Así que Romina, bienvenida, es un privilegio tenerte aquí con nosotros y te cedemos la palabra. Lo último, recuerdo que por favor tengan muteados el resto de los participantes los micrófonos, mientras Romina hace uso de la palabra y después por supuesto compartiremos un momento de diálogo, comentarios. Y que ahora, sin más introducciones, Romina, ahora sí, te escuchamos. Gracias, Rafa, gracias por tus palabras cariñosas. Bueno, como dijo Rafael, yo soy abogada y soy militante de una organización ambiental en Rosario. Les agradezco que haya gente de todo el país, me parece súper enriquecedor que haya participantes de todo el país. Mi presentación, si bien voy a hablar de los humedales de todo el país, tratar de hacer un raconto de lo que está pasando. Se basa principalmente en mi experiencia acá en la ciudad de Rosario, en la que hemos tenido varios conflictos respecto de los humedales y que, bueno, esta ha sido una problemática que nos viene interpelando desde hace un tiempo y, bueno, por eso es que la especialización en esto y la militancia respecto de los humedales. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué son los humedales? Los humedales es algo que nosotros no veníamos hablando, yo por lo menos en mi formación académica y mi formación de primaria y secundaria, nunca me hablaron del ecosistema de humedales, sabíamos lo que era y lo teníamos enfrente, sabíamos lo que era a lo mejor un bosque, una selva, sabíamos lo que era un monte, pero nunca se nos habló de los humedales. Los humedales son, a ver, no puedo pasar la... A ver, sí, ahí está. Se ve el puente Rosario Victoria y vemos ahí el humedal con mucha agua. Nosotros tenemos frente a Rosario toda esta zona de humedales. Los humedales son ecosistemas donde predomina la vida en función del agua y de los cursos del agua. De las crecientes, como se ve acá se ve el humedal, el delta del Paraná, y enfrente se ve la ciudad de Rosario, y en una época de creciente. Y acá se ve, esta es la zona del delta del Paraná, que como se ve es muy vasta. Nosotros siempre esto lo vimos a lo mejor en los libros, y se veía siempre como un hilo, el hilo de agua, y no se identificaba bien, no identificamos bien, creo,
que esto es toda una zona de humedales. A partir de los conflictos que vamos a hablar, nosotros empezamos a identificar esto y vemos cuáles son las problemáticas que se están dando. El humedal siempre fue esta zona a conquistar, la zona que el pantano, la turbera esta es una zona de turbera, estas están en Tierra del Fuego, y tienen la capacidad de absorber 10 veces lo que del dióxido de carbono que absorbe un bosque. Hay distintos tipos de humedales. Esta es una turbera, estos son los salares. Este es un humedal en época de sequía. Como les decía, la vida en el humedal depende de los pulsos del agua. Y la flora y la fauna del humedal, como así también todos los bichos que en el humedal, que muchas veces no se habla, dependen también de estas crecidas. Y la vida en el humedal depende del pulso de creciente y bajante. Estas son fotos que a mí, este es el famoso irupé, esta es una polla, zorritos. Esta es toda la vegetación que encontramos frente a Rosario, que es una ciudad. En la zona de Entre Ríos vemos todas estas flora y fauna que se encuentran en el humedal. El humedal además tiene un montón de funciones ecosistémicas. El humedal sirve no solamente como un captador de dióxido de carbono, que es tan importante en esta época que hablamos de cambio climático, sino que también funcionan como una gran esponja, y en época de creciente controla las crecientes porque las raíces del humedal absorben esta agua, y en épocas de bajante también amenguan las bajantes largando este agua. El humedal también sirve como tiene muchas funciones dentro de la vida. Son como fábricas, me encantó esta definición, son fábricas de agua. Purifican el agua, contienen las costas, son fundamentales para nuestra ciudad, que vivimos frente a un humedal, son fundamentales. Nosotros no tenemos eliminación de desechos cloacales, y tenemos este humedal que sirve como un filtro natural del agua. Y ni siquiera muchas veces conocemos la flora y la fauna que habita en el humedal. Quizás mi hijo tiene 7 años, sabe lo que es a lo mejor una jirafa, pero no conoce la vegetación, y a nosotros también a veces mucho nos cuesta conocer la vegetación, la flora y la fauna que habita en el humedal. Este desconocimiento ha llevado a que en los humedales siempre sean territorios como a conquistar. El humedal es la zona de pantano donde vive el ogro. El pantano también es un humedal. Son estas zonas en todo el país donde hay que hacerlas productivas. Son zonas improductivas, entonces tenemos que, de alguna manera, ese es el concepto de productivista respecto de estos ecosistemas, es ver cómo hacemos que esta zona, que no tiene utilidad, porque tiene una utilidad claramente ecológica, y tiene una utilidad, tienen beneficios ambientales, que obviamente nos sirven, porque dentro de los humedales siempre se ha producido ganadería, se hace apicultura, se realizan actividades, desde siempre se han realizado, pero en pequeña escala. Entonces, muchas de estas, de los avances, sobre todo de la frontera agropecuaria, han hecho que estas zonas sean zonas a conquistar, sean zonas a qué actividad podemos llevar ahí. Y aquí aparecen los conflictos respecto de los humedales. El primer conflicto, y es el que quizás estos conflictos están relacionados a su vez con los lobbies que ahora están traccionando la aprobación de la ley de humedales, sobre la que vamos a hablar también. Entonces quiero identificar los conflictos y quizás los actores también, para que podamos ver por qué es tan difícil hoy la aprobación de la ley de humedales. Entonces, por un lado tenemos la minería. La minería en los humedales, ahora vamos a hablar, la urbanización. Identifiqué como algunos conflictos para organizar la charla, ¿no? La urbanización en el humedal, la pampeanización del humedal, la contaminación, y también los conflictos relativos a la fauna. Primero, la minería. En estos salares que hablábamos al principio, los salares son un tipo de humedal. Los salares están en el norte de nuestro país, en la provincia de Salta, Jujuy y Catamarca, y son
grandes reservas de agua, son acuíferos. Bajo este nivel de sal que tienen los humedales, se está extrayendo, lo que se proyecta es la minería de litio. A través de estas se bombean los humedales para extraer el litio. Y yo no conozco bien el proceso, pero lo que puedo afirmar es que la minería de litio lo que hace es destruir estos acuíferos. Entonces, porque sabemos que la minería no es una actividad sustentable, porque la minería lo que hace es una actividad puramente extractiva. Y en estos ecosistemas son ecosistemas muy delicados, la extracción del mineral del litio, que se habla que es el oro blanco, porque el litio es utilizado, va a ser utilizado es utilizado en todas las baterías. A raíz del desarrollo de los coches electrónicos, que paradójicamente son coches que se dicen ambientales o que van a sustituir el petróleo, el uso masivo del petróleo, lo que se va a usar es el litio. Y los yacimientos de litio de Argentina son los segundos a nivel mundial. Pero el costo de esto es el sacrificio de estos humedales que son los salares. Otro de los conflictos que vemos en los humedales son las urbanizaciones. Yo tomé algunos ejemplos, ha habido fallos de la Corte Suprema respecto de los humedales. El humedal, como dije, tiene esta función a través del agua, y la vida depende del agua. Cuando se terraplena o se rellena el humedal para hacer edificaciones, el humedal muere. Y todas las urbanizaciones dentro del humedal rellenan una parte, tapan el humedal, de modo tal que no fluye el agua. Entonces, lo que pasa, me encanta este dibujito, lo encontré en internet, y me parece muy tierno porque está hecho con una simpleza. Cuando se construye un humedal, como acá se ve en la figura de abajo, como el Nordelta, se tapa una parte y el agua que estaba ahí va para el otro lado. Entonces tenemos inundaciones. Esto es lo que pasó en Luján. Después estamos las catástrofes, son catástrofes naturales. Esto no es catástrofe natural, esto es consecuencia de la realización de terraplenes para inundar esos humedales. O sea, los humedales ya no corre el agua y el agua se desplaza hacia otros sitios, causando inundaciones. Entonces, estas son las consecuencias de destruir un humedal para realizar estos barrios cerrados. La Corte Suprema de Justicia tramitó un fallo muy, muy conocido, que es el fallo Majul, más conocido como el fallo Amarras, porque era un barrio privado que se realizó en Entre Ríos. Bueno, y este barrio privado estas son las fotos, este es el proyecto, el que vemos acá es el proyecto, y el de abajo es el barrio ya en construcción. Se había iniciado la construcción, estaba publicitándose sin la debida autorización. Y más allá de que ya estaba, en los humedales pasa esto de que muchas veces, como es un territorio en que no se tiene acceso, se hace y después se trata de aprobar. Por lo menos nosotros en los humedales acá frente a Rosario, en la zona de Entre Ríos, es sobre el hecho consumado. Nosotros tenemos que ir atrás de lo que ya se hizo. Y acá efectivamente se proyectó un barrio en humedales, se tapó, se terraplenó toda una zona enorme, pero como no tenía autorización, la Corte Suprema de Justicia dio una orden de que ese barrio no estaba permitido. Y en ese fallo, la Corte saca un concepto muy interesante, que es, en caso de duda sobre la aprobación o no, porque ellos tenían una aprobación municipal y no una aprobación provincial como debían, bueno, entonces dice la Corte, en caso de duda, debe estarse a favor del agua. En caso de duda, debe estarse a favor de la naturaleza. Entonces,
este es un principio muy importante que da la Corte en un avance sobre los derechos de la naturaleza, que todavía nos falta mucho, pero es un avance sobre eso, por eso me parece importante mencionarles este fallo. Conflicto de la pampeanización de los humedales. Este es el que nosotros tenemos acá frente a Rosario, en el delta del Paraná, en el Alto Delta, porque en la zona, bueno, conocerán el Tigre o habrán escuchado sobre Tigre, que ahí se han hecho construcciones enormes de countries, yendo sobre el humedal. Entonces, en el delta bajo, ahí tenemos la problemática de la realización de terraplenes y de los countries. Sobre el delta medio y alto tenemos la problemática del desplazamiento de las actividades que se realizaban en la pampa, se desplazan hacia el humedal, sobre todo la ganadería, porque habiéndose corrido la frontera agrícola, sobre todo el desplazamiento, la siembra, el monocultivo de soja en toda la pampa, hace que la ganadería se haya trasladado a la zona de islas. Además está decir que el ganado no es fauna autóctona, y que la ganadería siempre se realizó ganadería en el humedal, pero en escala reducida, no una escala. Hemos visto feedlot, nosotros hemos denunciado feedlot en la isla, que es totalmente incompatible la producción de feedlot con zonas de humedal, y la vaca, nosotros entendemos que no debería practicarse en gran escala. Sí, la producción ganadera de uso familiar, sí, pero la producción de ganado a gran escala es incompatible con el humedal. Las vacas también pisotean, acá lo que pasa frente a Rosario es que luego de construido el puente Rosario-Victoria, se hace ganadería extensiva, que es fácil de sacarla, se realizan terraplenes que también cortan lagos y lagunas, impiden el paso del agua, matando el humedal, y las vacas son sacadas de esa manera, o mediante las barcazas, pero bueno, en general son sacadas por vía terrestre, lo que verdaderamente es catastrófico, porque el ingreso de de los vehículos sobre el humedal provoca daños irreparables. Y más que se realizan terraplenes en altura, se desmonta y se quema. La quema es una práctica usual en la pampa, que se realizó desde siempre para renovar las pasturas. El humedal, como se caracteriza por esta vegetación de espinillos, lo que se realizó siempre también es la quema. Cuando el agua estaba en niveles, ahí tenemos fotos de Rosario, desde hace unos años, como tenemos una bajante tan grande y tan excepcional por lo extendido en el tiempo, de ya hace 3 años, el delta se encuentra con mucha pastura seca, entonces, y no existe el cortafuego natural, que es el agua. Pero las prácticas de quema siempre fueron prácticas extendidas en el humedal, tal es así que el INTA tiene manuales de cómo realizar las buenas prácticas de quema dentro del humedal. O sea, es sabido y es una actividad. Ahora los ganaderos o los productores niegan que ellos hayan quemado, dicen que no es cierto, pero la verdad es que es una práctica ancestral y que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Y hoy tenemos consecuencias, siempre nosotros denunciamos que estas no son, que la pastura en el humedal se renueva con los pulsos del agua, porque la vida del humedal depende del pulso del agua, de la creciente y de la bajante. No se renuevan las pasturas mediante esta práctica que es tan nociva y que desde hace 2 años o 3, desde el 2020 nos tiene, y ya antes había ocurrido esto, viene azotando no solamente al humedal, que la verdad que es la muerte misma del ecosistema, sino que también viene afectando a la salud de todas las ciudades del delta que nos encontramos en la costa, en la otra orilla. Respecto de esto, también hay fallos judiciales, la verdad que nada alentadores. En el
2012, la municipalidad, en el 2008 la municipalidad tuvimos una situación similar, creo que a menor escala de lo que estuvo pasando estos últimos 2 años. En el 2008 una situación de quemas similares a la que estamos viviendo ahora. Entonces la Municipalidad de Rosario demandó a la provincia de Entre Ríos por estas prácticas, porque necesitaban un control del territorio. En base a estas quemas del 2008 se elaboró el documento y preocupada las tres, como en base a esta demanda que realiza la Municipalidad de Rosario, se realiza una acción conjunta entre las provincias y la nación, y se realiza el plan Piecas, del que voy a hablar en un ratito, y este fallo de 2020, son por las quemas del 2008, y tiene recién un fallo en el año 2012, y el fallo de la Corte dice, bueno, las quemas se terminaron, claro, habían pasado 4 años, entonces dice, bueno, las quemas ya no están más, y ya existe el plan que es el Piecas, por el cual no tengo ninguna competencia, este problema está solucionado. Y en el 2020 volvemos a tener idéntica y peor situación, porque se viene repitiendo hasta hoy, que es la bajante extrema y la repetición de estas prácticas hacen que haya mucho material combustible y que la ciudad se vea envuelta en llamas. Ahí, esa es una foto de 2020. Vuelve a expedirse la Corte, hay más de 5 demandas judiciales, 5, 6, 7 demandas judiciales que se unen todas en una sola causa, que es la causa equística, que es conocida así como la causa equística porque es la asociación que la ingresó, es la Corte Suprema, y es una medida cautelar del año 2020, en la que la Corte ordena que este Piecas se ponga en funcionamiento. O sea, algo que se había dictado en el 2012, 8 años después, nunca estuvo en práctica, nunca se reunieron las provincias. Esto es un comité, un alto comité interjurisdiccional, o sea que debería ser la reunión de los ministros para acordar políticas. El Piecas nunca tuvo una financiación, entonces el Piecas estos 8 años nunca existió y nunca tomó medidas preventivas para que el desastre que está aconteciendo hoy y el ecocidio que estamos viviendo no se padezca. En el 2020, el fallo equística, la Corte lo único que dice es que se constituya este comité de Piecas y que resuelva, básicamente. Y este año tuvimos otro fallo donde dice que entreguen informes de manera, o sea, ante la solicitud, o sea, no solucionó nada, doña Corte, por favor, díganos que le siguen diciendo, esto no se solucionó con esta medida cautelar que usted dispuso. Las organizaciones denunciaron nuevamente la situación por la que se estaba pasando, de destrucción del humedal, y bueno, la Corte pide 10 medidas de control de manejo del fuego, de prevención, y obliga a las provincias a presentar un plan y presentar informes cada 30 días. En eso está esta causa en la Corte equística. Después, también es otro tema, este es un fallo que a mí me gustó porque habla sobre las competencias de la provincia y de las ciudades. La ciudad de Victoria tiene 375.000 kilómetros cuadrados de isla. Es una ciudad muy chica, 37.000 habitantes, pero tiene una superficie extensa de isla. Muy lejos, casi en el extremo de las islas, se encuentra este terraplén enorme que hizo una empresa holandesa, en la cual se iba a destinar eso a la siembra. Sin ninguna autorización comenzaron sus actividades. Y también las actividades estuvieron en marcha durante 10 años, hasta que finalmente tuvieron un fallo de primera instancia en la ciudad de Victoria, y luego fue un fallo de la Cámara de Paraná, donde no autorizaban estas actividades. Durante todo este tiempo igual se siguieron realizando actividades de siembra en el ejido urbano de Victoria, las tiene prohibidas, y sin embargo ellos siguieron realizando actividades de agricultura dentro de este terreno que tenía todas las irregularidades, se terraplenó, se sembró, se usaban agroquímicos. Actualmente
este terreno sigue en este estado de terraplén, o sea, más allá de que hay dos fallos de corte que le dicen, usted no puede realizar esas actividades, nunca se le ordenó. Hay algunas decisiones administrativas donde le ordenan demoler el terraplén, pero este terraplén todavía está ahí, frente a la ciudad de Villa Constitución. Bueno, otras problemáticas que vemos, además, es la contaminación. No sé si se ve, lo que hay ahí son botellas plásticas, pero también tortugas viviendo. Esta foto me gusta, es de un compañero del Paraná Se Toca. Él tiró una foto para mostrar la cantidad de botellas que había, pero no eran todas botellas. Hay tortugas que se ven ahí queriendo nadar o sobrevivir en el medio de la contaminación del plástico. Y el ingreso de la gente también al humedal muchas veces hace que dispongan de los residuos como si fuera a pasar un barrendero, y en verdad en esa zona de islas, las islas no tenemos disposición de residuos. Así que, esto ha dado lugar a estudios que determinan que existen microplásticos. Este tema, la verdad es que es muy interesante. El agua de los ríos se encuentra no solamente acá en el Paraná, sino que se han hecho estudios en Europa. Acá están menos estudiados, pero en Europa tienen muchos estudios. La utilización de plásticos hace que el plástico no se degrade. El plástico tarda 500 años en degradarse, sobre todo el de las botellas, y hace que se formen microplásticos, plásticos que son invisibles, pero que existen. Y estos plásticos están en nuestros ríos, están en la humedad, están en los peces que comemos, es una problemática poco visible. Se dice que ingresa a nuestro organismo una tarjeta de crédito, estos son estudios de Europa, pero que ingresa a nuestro organismo una tarjeta de crédito en estas formas de microplástico por semana, en el agua y en lo que consumimos. La verdad que es bastante fuerte. Bueno, esta es una foto de una empresa. Respecto a la contaminación, también la Corte se ha expedido en el fallo Mendoza. También, a veces la justicia, me duele decir porque yo soy abogada, pero dicta resoluciones que son a lo mejor con buena intención, pero que no resuelven. Todos conocemos o sabemos del caso del Riachuelo. El Riachuelo es una extensión enorme de humedal que se encuentra contaminado desde 1800, porque se establecían, también hay un fallo de 1800, que no lo quise poner porque había mataderos al lado del riachuelo y se tiraba los desechos de los animales. Entonces desde ese momento es interesante recorrer la historia de los fallos judiciales, porque uno va viendo, en verdad, la historia del riachuelo a través de las sentencias de la Corte. Bueno, existe el fallo Mendoza, que es el que ordena el ordenamiento territorial del riachuelo y el que crea este comité Matanza Riachuelo, el que debería tener medidas. La verdad es que se han tomado algunas medidas, pero la contaminación del riachuelo persiste y es muy difícil, con algunas costumbres muy arraigadas y sobre todo de las empresas que están asentadas sobre el riachuelo, muy difícil de controlarlas, muy difícil de cambiar esa dinámica. Entendí también como un conflicto, no sé si se ve bien esta, pero uy. Bueno. Entiendo también como un conflicto, sobre todo porque nosotros lo vivimos así, la preservación de la fauna. En nuestros humedales existe también mucha caza y pesca furtiva. La caza furtiva es un común, y la pesca se realiza de manera descontrolada, y se realiza pesca, aún en las condiciones actuales del río de una bajante extrema, se realiza pesca para exportar. Cuando los estudios científicos dicen que la pesca actualmente
no debería realizarse porque hace más de 3 años que no hay una buena reproducción de peces. Entonces, esa es otra problemática pero la verdad que es una problemática en sí misma. La población de peces se ha visto muy reducida a raíz de la bajante extrema que tiene el río Paraná. Bueno, esto, o sea, cómo todo está relacionado, no solamente la fauna se ve, la fauna, nosotros tenemos una traza vial en la que no se realizaron pasafaunas sobre el humedal, entonces no solamente se ve afectada la fauna, sino que también son un problema para la seguridad. Ni hablar estos años con el humo, ha habido un montón de accidentes, porque las rutas se volvieron un lugar muy peligroso porque no se puede ver. Ni hablar del puente Rosario Victoria, de por sí ya no es seguro, tiene 2 carriles muy finitos, y todo o sea, no solamente los problemas ambientales son problemas al ecosistema, entendernos también como parte de ese ecosistema, todo esto nos ha traído problemas a la salud y también a la seguridad. Esto quiero como hacer una relación de todo lo que... Bueno, la normativa, vamos a hacer un recorrido rápido sobre la normativa que tenemos respecto de los humedales. La Constitución Nacional habla de que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a un ambiente sano, y acá la norma esta tiene un aditamiento muy, para mí muy importante, que no es solamente el derecho que tenemos, sino el deber de defenderlo. Esto hay que hacer hincapié siempre en esto, no solamente tenemos el derecho de gozar del medio ambiente, sino que tenemos la obligación de cuidarlo, sea cual sea la actividad que nosotros realicemos. La Constitución Nacional establece un nuevo régimen. Las provincias tienen la competencia originaria respecto de los recursos naturales, por el artículo 124 de la Constitución. Pero el artículo 41 de la Constitución viene a cambiar un poco esta forma de ver los recursos naturales, como se llama, con una visión un poco más integral. Nosotros no podemos pensar los humedales, por ejemplo, o los ecosistemas en función de las provincias, porque los ecosistemas en general no respetan el límite arbitrario de las provincias, el límite político y arbitrario que sea. Entonces debemos pensar, esto es lo que está pasando claramente, perdón que yo vuelva a mi región, pero es lo que está pasando claramente en nuestra región. Tenemos una provincia en la que se producen las quemas, y la provincia de enfrente es la que se ve perjudicada. Entonces tenemos que hablar de una ley general de medio ambiente. La ley general de medio ambiente es la ley nacional que establece los presupuestos mínimos para la preservación del medio ambiente. Y tenemos que hablar de una ley, entendemos nosotros que es necesaria una ley de presupuestos mínimos. ¿Qué pasa? El artículo 41 dice que se dictarán leyes de presupuestos mínimos, es decir, que sin perjuicio de que las provincias sigan teniendo este dominio originario sobre sus recursos naturales, la nación lo que hace es establecer un mínimo de protección. Es decir, este es el mínimo que usted tiene que proteger sus recursos naturales. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ya existe una ley de presupuestos mínimos de bosque, de glaciares, discutible su cumplimiento, siempre perfectibles, pero existen. Nosotros lo que queremos es una ley de presupuestos mínimos respecto de humedales, para la protección integral de todos los humedales, que exista un mínimo que Nación establezca a las provincias de cómo deben proteger sus humedales. Yo antes les hablaba del PIECAS, dentro de la normativa, no es normativa, es un plan. Entonces hablamos de la Constitución Nacional, de la Ley General del Ambiente, y existe este plan, que no es un plan, es solamente de protección del Delta del Paraná, pero es un plan que fue hecho con buena intención, con estudios, pero que nunca se cumplimentó. Fue una buena estrategia de cumplimiento, porque como vemos la interjurisdiccionalidad del asunto, vemos acá la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, entonces era necesario realizar un plan conjunto. Lo que faltó acá es voluntad política de llevarlo a cabo.
el plan está hecho, está escrito, son 3 libros grandes así, donde se describe la problemática, se describe el lugar, se mapeó, se realizó un ordenamiento territorial estratégico, lo que falta es la aplicación. Bueno, también dentro de los humedales, tenemos la ley 23.919, que es la ley de adhesión a la Convención Internacional Ramsar. Yo no les quiero mezclar mucho, pero la ley, la Convención Ramsar es una convención internacional respecto a los humedales. Hay una ley nacional por la cual Argentina adhiere a esta ley de protección, pero la Convención Ramsar no protege todos los humedales del país, sino que designa solamente sitios, estos puntitos que se ven en el mapa son sitios Ramsar. Son sitios que Argentina designa como sitios de humedales de algunas características fundamentales importantes para la preservación. Esto no tiene ningún cumplimiento, no es una ley, son solamente compromisos internacionales asumidos, que no es poco, pero muchas veces no se cumplen. Por ejemplo, tenemos el caso de la laguna de Melincue, que es un sitio Ramsar, en mi provincia, Santa Fe, que no se ha dedicado debería ser un sitio de protección, porque tiene ciertas características de salinidad que atraía a los flamencos. Bueno, se decidió sobre esa laguna sembrar peces para que para que se realice actividades de pesca, y todas estas características que tenía las está perdiendo. Como no hay una sanción, solamente se realizan informes de estos sitios, no hay una sanción efectiva. Lo que sí, la ley 23.919, expresa que la adhesión a la Convención de Ramsar, y la Convención de Ramsar tiene en su normativa un compromiso de todos los países que adhieran a respetar y a conservar sus humedales, y creo que eso también es importante, porque Argentina se comprometió a cuidar sus humedales, y tiene una ley que es la ley que lo ratifica. Bueno, y hablando un poco de la ley de humedales, que ya algo vine más o menos queriendo, esto es toda la introducción a los conflictos y por qué queremos una ley de humedales. La ley de humedales es esto, una ley de presupuestos mínimos para poder protegernos. La ley de humedales, nosotros entendemos que es necesaria una ley que sea nacional, que tenga un inventario a nivel nacional. Esto es que no se permita que las provincias realicen sus propios inventarios. Porque una ley, las leyes que presentó el COFEMA, o que presentó Corrientes, el legislador Vara por Corrientes, o las leyes que propician las provincias, porque muchos diputados, después de que se presentaron estas leyes de presupuestos mínimos consensuadas, hay muchas consensuadas por las organizaciones, se presentaron muchos otros proyectos que también son denominados leyes de presupuestos mínimos de humedales, pero no lo son, porque no tienen estos presupuestos que Nación le ordena a las provincias de proteger, sino que dicen algo así como las provincias son las que determinan cuáles son sus humedales y qué tienen que hacer con ellas. Y con estos criterios es que las provincias buscan, por ejemplo, las provincias mineras o las provincias, extender las actividades que realizan de modo incompatible con la vida de los humedales. Por eso lo que se requiere de una buena ley nacional es un inventario nacional de humedales realizado por especialistas. Hay intentos, hay mapas donde se determina que más del 20% del territorio argentino es de humedal. Lo que queremos también es moratoria, o sea que dentro de esta etapa donde se realice el inventario nacional de humedales, no se realicen nuevas actividades, no se autoricen nuevas actividades. Queremos también que exista participación ciudadana y la protección de todos los humedales, porque muchas de estas leyes, a través de falacias en la designación de los humedales, intentaban excluir algún tipo de humedal, por ejemplo los salares, por ejemplo los
humedales, humedales que no trataban de disminuir los glaciares, por ejemplo, trataban de disminuir la porción de humedales para realizar que no queden incluso incluidos en esta ley. Y lo otro que es necesario para que una ley sea efectiva es el presupuesto. Bueno, por último, creo que es necesario seguir atrás de esto, hacer notar la importancia de estos ecosistemas, entender que no podemos vivir en un país ni en un mundo donde solamente vivamos nosotros y las vacas, entender que la biodiversidad es necesaria, que tenemos que preservar ciertas áreas, que tenemos que tratar de producir con el mayor equilibrio con la naturaleza, que las actividades que se realizan, nuestra ley de humedales no pretende que como han dicho ciertos sectores productivos, que se destruya la producción o las economías locales, sino que lo que se pretende es una producción sustentable, compatible con las áreas naturales donde se está desarrollando. Quedarme con esto que siempre que dice Quique Viale, las zonas donde hay pobreza es las zonas donde se han destruido ecosistemas. Coinciden estas zonas donde ya no hay, donde se devastan los recursos, son zonas pobres, porque verdaderamente el que quiere producir necesita un entorno saludable para hacerlo. Bueno, eso básicamente es lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Romina, por lo que compartiste, y abrimos a todos los que quieran preguntar o los que quieran hacer algún comentario, como siempre hacemos una ronda de preguntas. No vi muchas preguntas por el chat, sí. En un momento mencionaron dónde podemos acceder a los fallos. Esto fue más o menos hace unos 20 minutos. Eso yo no tengo problema de compartirlos. Igualmente son fallos de la Corte Suprema. La mayoría de lo que dije son fallos de la Corte Suprema. El fallo de Bema Agri no es un fallo de Cámara de Paraná, pero no tengo problema en compartirlos y que ustedes los puedan difundir. Perfecto, perfecto. ¿Alguno más por el chat o por ahí, Bruno? Siempre levantando la mano muy bien. Si querés empezar, Bruno, reactivás el audio y ya preguntas. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Romina, por la charla, estuvo buenísima. Yo quería consultar específicamente sobre el convenio Ramsar. Siendo un tratado internacional al que Argentina adhiere y por lo tanto tiene compromisos y supongo que tiene una preponderancia en la pirámide de las leyes que es supralegal. No puede estar sujeto al control de convencionalidad, no podemos acceder a la justicia para demandar su aplicación frente a una violación del mismo. Mira, lamentablemente no, porque no es, si bien, primero, Ramsar solamente designa sitios de interés, ¿está? Estos sitios sobre los que se designan sitios, en Argentina hay 23, uno de ellos está en el Delta del Paraná. Estos sitios, Argentina asume compromisos internacionales y se crean organismos a través de los cuales uno puede denunciar el incumplimiento de estos compromisos internacionales. Entonces esto lo que genera se podría denunciar, pero no como un daño al ambiente. Además de decir que hay un compromiso Ramsar sobre eso, pero no tiene la convención, no es de las convenciones que tengan rango supraconstitucional. Es una convención internacional a la que Argentina ha adherido, es de las convenciones, Ramsar es de las convenciones más viejas en medio ambiente, creo que es anterior a la definición y a las convenciones del ambiente, porque es del año 72, creo. 70, es muy vieja, y es de las primeras, pero no tiene el valor que nos gustaría que tuviera. Sí se podría denunciar internacionalmente, hacer la denuncia de este incumplimiento, y además a lo mejor un incumplimiento, un daño al ambiente, que habría que demostrar.
y avalado en la Convención Ramsar, pero no existe una sanción desde la Convención. No sé si fui clara. Sí, perfectamente. Buenísimo, ahí pasó la pregunta de Bruno, algunos por por el chat. Diego Mamán le gustaría hacer una consulta, pero no le veo la pregunta directamente, Diego. No te veo en el... Hola, sí, ¿me escuchan ahí? Sí, buenísimo, te escuchamos. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, quería eh, manifestar mi rechazo a la represión que tuvimos acá en Bariloche sobre el pueblo mapuche. Como vamos de paréntesis. Apoyamos y en todo lo que se pueda apoyar las organizaciones de acá de Rosario estamos movilizadas también por eso. Está bien, vamos para adelante, gracias. Bueno, el tema sí es muy interesante. Todo el recorrido que contó ahí la exponente, y realmente uno siente bueno, que hay todo un marco jurídico, legal, bastante sólido como para poder intervenir sobre los daños que vemos constantemente a lo largo del país y del mundo, pero seguimos como atados de alguna manera de pies y manos sobre acciones directas o legales para poder frenar los intereses y las presiones de los grupos de poder de todos índoles, económicos, políticos, inmobiliarios, de todo. Y lo que yo quería consultar básicamente, acá en Bariloche, como en todos lados, venimos sufriendo distintos tipos de intervenciones en zonas de reservas naturales, de parques nacionales, donde, como decía recién, por intereses o por lobbies de distintos intereses, como son inmobiliarios, turísticos, colegios de arquitectos, etc., actúan en función de lo que decía, para que se me fue el nombre, de Araguels, ¿no es? Araguás. Sí, Romina, sí. Romina, bueno, sí, de Romina. Que bueno, que vemos que el modus operandi es siempre el mismo. Intervenir, depredar, accionar sobre los terrenos y después, bueno, nosotros siempre estamos yendo por detrás a ver cómo podemos remediar lo que ya está destruido, y cuando sabemos que cuando tiran abajo un árbol centenario de cientos de años, ya ese árbol murió y pasó a ser leña o a ser parte con otro fin. Lo mismo con los humedales. Yo acá particularmente donde vivo es una reserva natural urbana y casi estoy lindero a un humedal. Hay varios humedales acá. Y bueno, estamos todo el tiempo tratando de actuar, de intervenir desde la opinión pública, de acciones directas, pero bueno, estamos atados porque no encontramos el marco legal, jurídico, lamentablemente no encontramos abogados comprometidos con la causa. Yo en algún momento mandé también al correo acá del seminario para ver si nos podían orientar con algún abogado ambientalista que tenga matrícula en la zona. Todavía no tuvimos respuesta. Nos gustaría ver si por lo menos alguna orientación. Contactamos a algunos abogados, pero o no les interesa el caso, o piden honorarios extremadamente elevados. Te comento como abogada, especialista en derecho ambiental, es muy difícil para nosotros trabajar en estos casos, porque en general, tenemos las presiones, y te lo digo también desde mi intento de trabajar en esto, es muy difícil. Los abogados muchas veces lo hacemos en nuestro tiempo libre, y si no te lo hacen, y para nosotros es una responsabilidad muy grande también. Entonces,
intentamos, armamos, tratamos de hacer equipos, no solamente tenemos que buscar que enfrentar todo un sistema, sino también tenemos que buscar la forma de financiarlo a esto, porque se nos va la vida también, y la verdad que es difícil, es dificilísimo para nosotros movernos, y no es sencillo buscar abogados también, me imagino. Y muchas veces, viste, yo te mencionaba algunas causas judiciales que han resuelto respecto de humedales. Lo mismo pasa, por más a veces que tengamos resoluciones judiciales, los daños persisten y muchas veces no se hacen efectivos. Entonces, y la culpa después del abogado. Entonces, se complica muchísimo. Sé del gran esfuerzo que hacen los chicos de abogados ambientalistas, sé del gran compromiso que tienen, y sé que han estado involucrados en muchísimas causas y que muchas veces no tienen ninguna remuneración por eso. O sea que conozco del compromiso de ellos, pero tampoco pueden actuar en todas las causas ambientales del país. La verdad que es esa. Entonces, hay que tratar de comprometernos, tratar de entender, de valorar el trabajo que nosotros realizamos, y tratar creo que hay que involucrar a más abogados, y a más operadores del sistema jurídico en esto. Pero bueno, es un trabajo. Sí, es cierto lo que decís. Nosotros realmente somos conscientes, y de hecho nos ponemos del lado del trabajador, en este caso el trabajador del derecho. Entendemos la realidad, de hecho estamos, no lo quiero hacer autorreferencial, digamos, como una problemática de Bariloche, pero me parece que esto pasa en gran parte del país, donde la acción directa o la acción ciudadana está, pero en el momento de definir es una pata, pero nos falta la pata legal, donde puede representar algún recurso, algo que frene. Nosotros, por ejemplo, acá estamos en un litigio muy grande con un mega hotel que quieren hacer en lo que era la casa de Erie Priep, que no sé si todos están al tanto, era un jerarca nazi, que bueno, tenían 6 hectáreas acá, y ahí quieren hacer un mega hotel donde, bueno, además de dinamitar roca, etcétera, etcétera, quieren hacer cabañas en el medio de un humedal, puntualmente por el tema. Nosotros justificamos, hicimos un montón de notas, que esto, que lo otro, pero bueno, obviamente la cifra es millonaria y los diezmos son generosos, entonces terminan dándole mal a un proyecto no viable en una reserva. Y bueno, estamos buscando alguna acción para generar alguna acción de recurso, de no innovar, o alguna acción, recurso de amparo, algo que nos permita poder seguir defendiendo, y realmente se complica. Y el tema de los humedales, bueno, acá nosotros también hicimos unos videos, nos gustaría en algún momento si podemos enviárselos, de alguna manera reforzando el tema de la ley esta de humedales que hablabas. Y nada, que nos parece que lo que decís es a mí por lo menos me parece muy, muy interesante, cómo se va llegando a poder generar jurisprudencia, pero llega el momento a veces que estamos limitados solamente en la letra, y eso no siempre termina, no solamente llegamos tarde, sino que llegamos tarde y mal, digamos, como para contar el cuento, y estamos complicados. Así que básicamente era esta, ¿no? Si desde el lugar, como vecinos, como activistas acá del medio ambiente, lo que vos planteabas se puede anexar en los distintos reclamos, y si teníamos acceso a la bibliografía o a la documentación, creo que lo preguntó el otro muchacho también, porque bueno, es interesante, y si podías hacerle llegar eso. Sí, eso no hay ningún problema. Sí. Dale, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Perfecto, gracias Diego. Vamos con Guada, que también levantó la mano, Guadalupe. Hay una pregunta en el chat también, de Mateo. Hay una pregunta en el chat, está bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí, cortado, pero se escucha. Sí, yo lo estoy también escuchando medio cortaditas, ahora me están dando un poco mal internet. Lo mío más que nada era un comentario, reflexión. Yo soy de Salta,
provincia minera, como estábamos hablando. Y acá, bueno, hoy por hoy con la ley de humedales se está poniendo, está bueno, muy en boca. Este último tiempo, inclusive, bueno, antes del proyecto de ley, había una muy fuerte propagación por parte de los medios de acá, de la minería, como la economía del futuro, como lo que nos va a salvar, como el incentivo también a la gente joven de que se metan en esta, que era el futuro y que es lo que se venía, inclusive ya con el proyecto de ley de humedales. Y ahora que ya está, bueno, en boca de todos, que ya es mucho más público, hay una fuerte campaña, no solamente de los medios, sino también políticos, obviamente. Los políticos, los gobernadores de acá del norte se unieron para poner como el proyecto que viene a atacarnos y a perjudicarnos, y se está poniendo sobre todo en tela de juicio el sistema federal, planteándolo esto como algo de nación contra las provincias, contra nuestra economía, en una provincia que está muy postergada, obviamente, no solo a nivel nacional, sino mismo de nosotros mismos. O sea, nosotros no nos comprometemos y no le exigimos nada a nuestros políticos, ¿me entendés? O sea, en el ambiente económico todos sabemos quiénes son, todos sabemos los nombres de las personas y en 4 años se postulan y los seguimos votando. Mi pregunta o mi comentario como reflexión es, ¿cómo se hace en una sociedad tan conservadora como esta? Porque acá el sistema funciona así y no hay forma de cambiarlo. O sea, no hay un paradigma un poco más allá. Y si vos lo planteás, son como que algo totalmente utópico. Acá es totalmente utópico. Entonces, ¿cómo se hace en una provincia tan olvidada? Porque hay muchísima pobreza, donde estamos muy ciegos, ¿me entendés? O sea, el camino está muy acotado y no se ve un poquitito más allá, y es una provincia extremadamente pobre, o sea que te salís 2 centímetros del centro y ves pobreza real, pobreza en carne, pobreza en los chicos, nenes desnutridos, o sea, familias que pasan hambre. En una sociedad así, ¿cómo se hace para cambiar un poco el pensamiento? ¿Cómo se hace para mostrarle que la economía, que el futuro es en el ambiente? O sea, que se puede hacer una economía sustentable, que podemos salir adelante, pero que no tenemos políticos que acompañen, no tenemos una sociedad que se comprometa, no tenemos, o sea, es como medio utópico acá, ¿me entendés? O sea, somos yo y mis amigos que lo vemos así, pero lo planteamos socialmente y es como, no, eso no va, no hay solución para ahí. Así que eso es como reflexión de cómo se puede hacer. Mira, acá Rosario siempre le dio la espalda a estos problemas ambientales, a los problemas de la isla, eran problemas de la isla, de Entre Ríos, de los otros. El problema no llegó, y Rosario es una ciudad un poco más, en eso un poco más cabeza abierta, pero sin embargo, en un momento, yo pertenezco a una organización que tiene 10 años, y la organización, Rosario es una ciudad de 1 millón de habitantes, y no somos muchos los comprometidos desde hace tiempo. Necesitamos que el humo nos llegara a los pulmones para que la sociedad se termine comprometiendo. Es lamentable, pero termina pasando eso. Y otra cosa que creo que hay que hacer hincapié es que en esto que comentaba, que lo dice siempre Enrique Viale, que esto de que la destrucción de los ecosistemas trae pobreza. No, de ninguna manera podemos desarrollar un territorio devastándolo. Creo que esto es una concepción que nos tiene que entrar, que tenemos que aprender a visualizar, a verla nosotros, porque nos han vendido esto siempre de que el desarrollo viene de la mano de la destrucción, y esto es imposible, es una ilógica, no tiene sentido pensar que vamos a desarrollarnos devastando la minería, los lugares. Creo que hay que empezar por ahí, ver la historia, qué pasó con los lugares que tuvieron minería, qué pasó con los lugares que han tenido este tipo de minería extractiva. Este tipo de minería puede dar una ligera inyección de dinero para cierta gente por un tiempo, pero después terminan siendo lugares de devastación, y no puede crecer un lugar que está devastado. Creo que ese es un discurso que yo tomaría como disparador. Y lo otro, que la experiencia nuestra fue esta: hasta que la gente no tomó el puente, y creo que la gente joven tampoco entendía lo que estaba pasando en las islas. Porque bueno, veían maquinaria, veían un terraplén, y veían que los barrios avanzan. Creo que hasta que no nos llegó el humo en los pulmones, nosotros no nos dimos cuenta. Es triste, pero la verdad que fue así.
Bien, gracias, gracias Guada por la pregunta, por el aporte. Analía, ¿querés continuar con tu aporte o pregunta? ¿Me escuchó Analía? Ana, perdón, Ana de Bariloche. Bien, Analía dije. Está bien. Mira, varias cosas, porque nosotros la Carta Orgánica se reformó en el 2007 y dejó la obligación, entre otras cosas, varias disposiciones transitorias. Una, la de hacer el inventario de los bosques nativos permanentes y protectores, 2007. La ordenanza con el mapa se aprobó en el 2015. Hoy todavía seguimos discutiendo que la aplicación de ese mapa que está terminado. Pero también dejó otra disposición transitoria que era el inventario de los mallines. Acá le dicen mallín a los humedales, es la palabra mapuche. El único que se estudió es un gran mallín que está frente al lago, a la altura del kilómetro 12 de la avenida Bustillo. En realidad era parte de la costa. Cuando se hizo el terraplén para la avenida Bustillo, se cortó y una buena fracción, una cantidad grande de hectáreas, quedaron del otro lado, pero el centro de ese mallín está 4 metros por debajo de la línea de ribera, lo cual demuestra que de ninguna manera nunca se va a poder construir ahí adentro. Sin embargo, por los años 50, Vinelli, la famosa inmobiliaria de aquella época, lo loteó. Nosotros tenemos los planos que tienen las calles marcadas, y de hecho hay mucha construcción, por supuesto no en la parte central porque serían casas flotantes, ¿no? Pero hay casas hechas sobre rellenos y que, digamos, todo lo que resulta de los desechos de esas casas va a la costa en la única playita que tenemos en esta zona del oeste, que es Bahía Serena. Una de nuestras compañeras trabajó durante bastante tiempo para tratar de conseguir que se declarara ese mallín sitio Ramsar. Y por supuesto que en la municipalidad le echaron flip directamente, porque los intereses son que en algún momento de a poco se pueda seguir rellenando y construyendo adentro del mallín. Nosotros hace unos 14 años organizamos las jornadas de derecho ambiental con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia, etc. Y vino, probablemente algún abogado de Rosario lo conozca, el doctor Zárate, Enrique Sí. Zárate. Sí. Vino él y Quique, Enrique Viale. Fueron los dos expositores. Y lo que nos dijo el doctor Zárate, siempre les va a costar conseguir un abogado. Esto un poco contestándole a Diego, ¿no? Que siempre les va a costar porque no deja plata. De hecho, de todas maneras, el doctor Zárate ha hecho algunas causas como la de los barcos que llevan los mejillones esos por el río Paraná. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es conocido acá el doctor. Es lamentable porque acá en la zona, en Bariloche, tenemos muchos mallines. Y el inventario se cortó en el único que estudiaron. Así que porque vos mostrabas que está la ley nacional de inventario de mallines, inventario de todo tenemos, pero desgraciadamente no, la letra de la ley no se cumple. Bueno, eso quería comentar. Gracias. Gracias, Ana. Sí, creo que estos espacios son muy importantes para fomentar la participación. Creo que por lo que veo, está nutrido de gente de todos lados del país y lo que tenemos que hacer es un compromiso mayor, difundir esto que nosotros sabemos, esto que está pasando, que nos está pasando a todos, y hacerlo más visible, porque los medios de comunicación masivos no difunden estas cuestiones hasta que nos lleve el humo, pero los medios de comunicación no hacen visible lo que está pasando, cómo se explotan, cómo
se degradan los ecosistemas, las problemáticas de los ecosistemas. Me parece que es importante difundirlo entre nosotros, conocer las problemáticas y concientizar a más gente para que podamos visualizar esto y después ver a quién votamos. Después democratizar esta democracia imperfecta que tenemos, pero a la democracia más democracia. Sí, no sé. Sí, gracias Ana. Martín, ¿querés avanzar con tu pregunta o tu aporte? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿qué tal? Bueno, mira, yo también estoy haciendo como un análisis de todo lo que escucho, porque si bien estoy participando de la Asamblea Vecinal del Delta acá en el Tigre, las problemáticas son todas comunes, y lo que veo que un tema común que a nosotros también nos pasa es cómo tomo una acción legal para que las personas que les corresponden sus funciones accionar de la manera escrita, acordada, se pueda lograr. En este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos la visibilidad en nuestro intendente, que te dice Viví Tigre, es el eslogan, justamente acá, y después adentro del Delta pasan un montón de cosas que son atentados a la vida desde el suministro de energía, que se corta la luz. Imagínate la cantidad de personas adultas que tienen que hacer un análisis, y a su vez también se corta el servicio del transporte fluvial y somos electrodependientes, somos lancha dependientes en el transporte público. Y te puedo contar un montón más, pero la pregunta es puntual. ¿Cómo hacemos para tomar una acción legal para exponer a un funcionario, o no, yo no domino muy bien la terminología, pero cómo hago para exponer en sus funciones a un intendente en el marco legal para que la persona actúe de la manera correcta? Acá sufrimos también un montón de cosas. Yo soy una persona que puedo ver hasta cierto punto, pero lo puedo manifestar. La información de Tigre no sale, por ejemplo. Ahí está Y el eso tema. El tema siempre es empezar por la información ambiental. sí, nosotros estamos involucrados en lo ambiental, obviamente. Estamos tomando acciones ya. Se presentan cartas, se presentan toda articulación que podamos tener en el marco legal. Pero sí, claro que se empieza por ahí. Pero no se pone de manifiesto qué funciones tiene que tener un intendente. Hay muy poca información en cuanto a lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Eso creo que es letal para una sociedad, porque tenemos, y son los más cercanos, o sea, son los primeros que nosotros podemos ir a preguntar por qué este tipo de situación. Después atrás ya sabemos cómo es. Todas las acciones, como se puso en manifiesto, empezar a construir y después pedir perdón. Es así, y las cosas van quedando, y van quedando, y van quedando, y acá, en el Delta, las situaciones van cambiando, ¿no? Empieza a haber escasez de agua, todo el Delta tiene escasez de agua, las sequías, las cianobacterias, que son las que se vienen ahora, en este verano, que fue noticia en TN, pero bueno, ahora las vamos a volver a tener. Sí. Y la verdad que lo que estoy pidiendo es, desde esta charla, que se goza de un ambiente legal, cómo podemos lograr cosas y no exponer, pero hacer que las cosas se cumplan o que haya una mayor difusión, porque la sociedad está bastante ignorante de todo lo que está sucediendo. Hay una desinformación. Y la respuesta a esta persona, que no me acuerdo quién habló, creo que fue, no recuerdo la persona, que también preguntó desde el marco legal, la educación ambiental es muy, 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 muy importante. Es hacer un manifiesto. Nosotros hicimos un manifiesto el 3 y el 4 en cuanto a las acciones plurinacionales. Se había acordado de que no, pero nosotros ya nos podíamos correr la fecha y fue una fiesta. No hubo confrontación de absolutamente nada, fue una fiesta. Llevamos un globo muy grande que cortó el tránsito y fue una fiesta. O sea, la radio abierta, las personas con los niños, o sea, fue una maravilla. Se enganchó gente turista, porque imagínate que vienen turistas de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, de Francia, todos, y las mismas gente de acá de Buenos Aires, gente de Capital también. Y lo hicimos en una paz increíble, no hubo noticias.
también No, estamos en eso, cercenados en cuanto a la comunicación. En Tigre, te digo, no sale nada, pero te hago una última comparación como para cerrar esto, porque si no se va a hacer largo. En las comunicaciones también vos buscás información y sale lo que los poderosos quieren. Sí. O sea, la pregunta es cómo yo hago para que un intendente haga lo que tiene que hacer desde el marco legal. Bueno, acá me parece importante un par de cosas. Lo primero, qué bueno lo que contás la experiencia de visibilizar con alegría, porque creo que esto en las asambleas lo tenemos como muy claro, pero Sí. que hay que poner, a veces nos desmoralizamos mucho, porque a todos nos debe pasar cuando estás en estos ambientes así, y esto no va, y esto no va. Visibilizar con alegría, y desde nuestras redes, creo que tenemos estos espacios que son las redes sociales que nos hacen visibles, y yo lo que he decidido es no colonizar a nadie, sino tratar de ser coherente con mi conducta. Eso es lo que he tratado de decir. Pero más allá de eso, lo que vos me decís, ¿cómo hacer para visibilizar? Siempre desde lo legal. Desde lo legal, lo primero que se hace es pedir información pública. Pedir información pública. Que hay una ley nacional de información pública ambiental, entonces lo que hay que hacer es una nota dentro de esa ley, en el marco, que esa ley da un término de 30 días, es una ley nacional, da un término de 30 días, pasados esos 30 días se puede meter una acción de amparo para requerir esa información ambiental. Lo otro, después de tener información pública, lo que hay que saber es si eso está bien o mal. Eso vas a tener que verlo dentro de las competencias del municipio. Si el municipio, y esto dependerá, nosotros no tenemos, en Santa Fe no existe la autonomía municipal, entonces tenemos que ir a la ley orgánica, que es una ley provincial. Si el municipio tiene autonomía, hay que ver la carta del municipio o la ordenanza que rija, la ley que rija el municipio, ¿está? O sea, la carta orgánica que se haya dado del municipio. Ahí están establecidas. Ahí sí van a tener que buscar algún abogado que más o menos los guíe. Y eso, las acciones judiciales tienen importancia, pero más allá de las acciones judiciales también hay que visibilizarlo. No van en esto, y yo digo que las acciones ambientales tienen 3 patas que no pueden separarse. Una es la de las organizaciones y la visibilización de lo que se hace. La otra es tener no solamente personas, abogados, una pata jurídica, o sea, que sea legal lo que estás haciendo, y la otra es una parte de alguien que te avale desde lo técnico. O sea, no sé, si tenés un problema con árboles, especialistas o sea, necesitamos, todo eso es muy difícil de conseguir para organizaciones, por eso es necesario este compromiso ciudadano en el que la gente se vaya como sumando. Nosotros hemos tenido, hay cada vez un compromiso más fuerte de la gente vinculada con la ciencia en sumarse a estas causas ambientales. Todo es costoso, todo tiene, pero bueno, hay que seguir intentándolo, y hay que visibilizar y comprometer cada vez más, me parece. Eso. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Romina. Tenemos, Natalia dejó un comentario en el chat que quería comentar algo similar en Escobar, que tienen el 50% de humedal, y se está construyendo el Nordelta 2, sí. Incluso que lo han prohibido, pero incluso, bueno, quedó el relleno digamos, de cimiento. No sé si, Natalia, ¿querés comentar algo en vivo por micrófono? O bueno, es para... Capaz que Hola, sí. Sí, bien. Sí. Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es similar a lo que contó el compañero de Tigre, Bien. porque es lo mismo que está pasando en estas áreas que son Sí. cerca del delta, son pre-delta, digamos. Entonces había humedales en Tigre, Escobar. Bueno, en Tigre tienen el problema del Nordelta 1, pero acá están construyendo todavía el Nordelta 2, pero ya rellenaron todo. Y esa parte supuestamente tenían informe de impacto ambiental aprobado, pero el área de frente a este Nordelta había una construcción, mega construcción, con diques y lagunas artificiales, que se llamaba Naudir, perdón.
y fue prohibido porque estaba hecho con un informe de impacto ambiental falsificado. Lo que pasa es que, claro, como contaron recién, el impacto ya fue hecho, porque ya el relleno está hecho, y no sé si van a hacer algo al respecto de volver atrás algo, pero ya, ya lo malo está hecho, el ecosistema ya no está, el ecosistema original de humedad. Así que bueno, comentar eso nomás. Y también, estos municipios como Escobar y Tigre se venden como municipios verdes, incluso ellos mismos dan cursos de, no sé, compostaje, de cosas así, y dicen que protegen el humedal. Se venden, tienen todo el marketing como que hacen, bueno, hacen realmente, pero es una pavada al lado de lo que están haciendo en contra de los ecosistemas. Hacen parques solares o no sé, talleres, etcétera, ¿no? Pero la verdad que es muy indignante porque es difícil llegar a la gente con todo este marketing en contra. Porque nosotros salimos en medios, pero son medios chiquititos. Por ejemplo, La Izquierda Diario, no sé, Prensa Obrera, todos esos medios pequeños o locales también, pero no va a salir en medios importantes. Entonces, ir contra todo este marketing importantísimo es muy difícil. Así que, aunque lo legal está de nuestro lado porque ya fue prohibida la construcción. Bueno, ahí hay que insistir, me parece, en la restauración. Ahí tienen una causa ganada. Ahí deberían insistir en la restauración ambiental. Aunque sea, ni mal sea para que no se vuelva a hacer, o sea, para que el daño al medio ambiente ya está hecho, pero tienen ese terraplén, aunque sea para darle un gasto a esta gente que lo hizo y para que no se vuelva a hacer. Pero ahí tienen una causa ganada y que me parece que vale la pena hacer. Yo sé que no es difícil, litigar respecto a lo ambiental no es sencillo, pero ahí se puede con eso. Bien. Y lo otro sí, lo de los medios es muy evidente. Lo de los medios nosotros tenemos un cerclaje muy grande, no, es imposible acceder a medios. Nosotros teníamos todo el delta ahogado, Rosario y todas las ciudades de la costa de Rosario tiene 1 millón de habitantes, pero estaban otras ciudades, Pergamino, Villa Constitución, todo, San Pedro, todos ahogados, y esto no salía en los medios nacionales, solamente se quejaban los medios locales, y los medios locales nos abrieron porque se estaban ahogando también, pero periodistas de lo más recalcitrante, claro, yo no puedo respirar. Lo que hay que hacer entender también es que todo esto que se le hace al ambiente nos lo estamos haciendo nosotros. Y acá como que quedó muy patentizado, acá quedó muy en evidencia porque no podíamos respirar. Pero en otros lugares quizás, pero de verdad, o sea, nosotros hace rato que venimos diciendo, están quemando el humedal, están terraplenando el humedal, y acá, y están pescando, ya no hay más peces, lo están diciendo los pescadores, no hay más peces, dejen de exportar. Y sin embargo, como los peces no se ven porque el río es marrón, no lo vemos. Hay que seguir, yo creo que la coherencia en lo que decimos nos va a dar la razón, pero hay que solamente ser consistentes, me parece, en esto. Eso. No sé si alguien más. Sí, Mateo tenía levantado la mano. Sí, también tenía una Mateo, pregunta. ¿tenés una pregunta o sí, o aporte? Sí, quería un poco por ahí reformular la pregunta que hice antes. Bueno, por ahí también con nueva información de lo que estuvieron hablando después, de que esto, según no sé si viene muy al caso, porque por ahí más me baso en el proyecto de ley de Leonardo Grosso, que entiendo que es el que tiene más extensión de los que se están tratando hoy. Y bueno, habla sobre una serie de requisitos que tienen que presentar para que se apruebe un nuevo proyecto de estudio de impacto ambiental, definición de la actividad y este tipo de cosas. No sé si la idea es esto mismo, justamente que para crear un nuevo emprendimiento productivo haya que seguir estos requisitos, o que no se pueda emprender, que no se pueda hacer nada nuevo. Porque, no. Te cuento más o menos cómo es. La moratoria lo que intenta es, primero lo que queremos es la realización de un inventario de humedales. Si bien hay algunos mapas previos ya realizados, queremos un inventario detallado
por un organismo específico, como se hizo ya con la ley de bosques, necesitamos que exista un inventario de humedales. Hasta tanto se realice este inventario de humedales, no autorizar actividades nuevas, eso es la moratoria. Y después, para las actividades que se realicen, se sectoriza. En general, la mayoría de las propuestas de las leyes, esto va variando de acuerdo, ha habido más de 25, porque para que no salga la ley, lo que se hizo es presentar muchas leyes malas. Entonces, las leyes más o menos que han tenido apoyo de las organizaciones, lo que hacen es sectorizar. En esta zona no vamos a realizar actividades sin que tengan un estudio de impacto ambiental o una evaluación ambiental estratégica. En esta zona sí, está permitido tal y tal actividad, siempre y cuando sea respetuosa con el humedal. Entonces, de esa manera no se prohíben las actividades, sí se estudian las actividades y se piensa con responsabilidad qué actividades van a estar de acuerdo a cada zona. Eso es básicamente. La moratoria es solamente no permitir actividades nuevas hasta tanto se termine ese inventario y esa sectorización. Esto es básicamente lo que dice la Ley General del Ambiente, que es el ordenamiento territorial, que es una herramienta de política ambiental. Ordenar el territorio, ordenar estos ecosistemas para mantenerlos en el tiempo. Eso es, básicamente. Perfecto. Está bueno, yo no me quise meter, di solamente lineamientos generales, no me quise meter específicamente porque es como vos decís, hay un montón también en este último tiempo, las organizaciones apoyamos este proyecto, el de Grosso. En las últimas reuniones y que se ha recortado mucho y muchos les querían sacar esta moratoria y el mapa nacional, entonces ya nos están desguazando el proyecto, que finalmente si va a ser aprobado no sabemos qué se va a aprobar. Y entonces también hay, yo pertenezco también dentro del Paraná Se Toca a la Red Nacional de los Humedales y hay como una decepción muy grande también con lo que está pasando. También por las presiones que sabemos que tenemos sobre todo de las provincias mineras, que han dicho, Morales dijo que habló con Washington, entonces o sea, estas cuestiones que nos exceden por muchísimo, pero que bueno, vamos a seguir en la lucha para que esto y en la calle hasta que tengamos esta protección que estamos queriendo. Bien. Y una cosita sobre el mismo proyecto, no sé cómo serán los otros proyectos, pero supongo que serán más flexibles en ese sentido. Uno de los últimos artículos habla sobre las penas, pero me han dicho que desde el proyecto presentado el año pasado o el anterior se cercenó una parte, y la parte de penas es bastante escueta, bastante corta. Hoy Habla estuve de reunida con el juez perseguimiento. federal, por esto, y me decía, yo necesito las penas, porque yo no puedo, no hay delito, en estas acciones no hay delito, no veo, es muy difícil para mí imputar a gente solamente con el delito que existe, que es incendios o estragos culposos, a lo mejor. Porque necesito ver a alguien casi con el fósforo en la mano y la gasolina prendiendo fuego. O ver que alguien, porque no puede imputar al dueño del campo, entonces, porque no existe una responsabilidad por ser el dueño de que se te esté quemando tú. No existe una responsabilidad penal por eso. El derecho penal es muy garantista para responsabilizar penalmente a alguien por estar incendiando un ecosistema o porque se te haya prendido fuego o que no estés respondiendo al cuidado de tu parcela, de tu lote o lo que tengas. Entonces el derecho penal no está dando garantías. Pero de las primeras cosas que en el 2020, el proyecto original de Grosso de 2020 tenía un capítulo penal. Lo primero que hicieron para que ese proyecto pase a las comisiones fue eliminar el capítulo penal. O sea que ya desde el 2020 que las normas estas penales respecto de los humedales sean ni hablar ahora que el proyecto ya está mucho más desguazado, pero las normas penales ya fueron eliminadas, o sea, no pasaban de comisión y no hubo un acuerdo respecto de las normas penales. Así que, lamentablemente, porque
no, por lo menos acá no hemos visto ningún detenido, o sea, hemos tenido más de 1 millón de hectáreas quemadas y no hay nadie detenido, ni imputado, ni mucho menos procesado por estos delitos. Que para nosotros son delitos y nosotros hemos hablado mucho acá de ecocidio, porque lo que están matando nuestro ecosistema y por ende también a nosotros. Se ha hablado acá, se han hecho muchos estudios hasta de las consecuencias que puede tener el humo en la sangre o llegar no solamente a las vías respiratorias, sino las consecuencias que puede tener para el desarrollo de los chicos. O sea, la verdad es que ponerse a verlo, y nosotros estamos acostumbrados a vivir con eso, vivir con el humo en la nariz. Bueno, eso, no lo quiero demorar más. No sé si hay otra pregunta. Bien. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo, por la pregunta y la opinión. No sé si queda alguien más por preguntar o para acercar alguna opinión. Sí, ya viene siendo medio tarde. Sí, si no, también vamos cerrando para dar libre a todos con el resto de las actividades. Bruno, algo Sí, cortito. perdón, no es una opinión, Sí. sino que acabo de pasar al chat 2 herramientas que están buenas. Por un lado, el formulario para hacer pedidos de información ambiental al Ministerio de Ambiente, y Bien. por otro lado, el monitor legislativo ambiental, que es un link, es un link a la página de La Nación, donde organizaciones como FARN, EcoHouse y Fundación Vida Silvestre están haciendo el seguimiento de todas las leyes ambientales presentadas en el Congreso y el Estado parlamentario. Así que ahí lo tienen. Siempre hablamos con Lucas de abogados ambientalistas de que tenemos que hacer como una especie de protocolo o de algo para las organizaciones, para que sepan cómo moverse, cómo denunciar, hay algunas cuestiones simples, pero tu aporte es muy bueno, para denunciar, para visibilizar, cómo moverse, porque para lo que los abogados sabemos hacer medio de memoria, los asambleístas lo aprenden casi de práctica, así que está buenísimo que lo difundas y prometemos en algún momento trabajar sobre eso. Bien. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias por los Romina, comentarios. Dale, gracias por los Espero se comentarios. haya entendido. Chao, hasta luego, Bueno, gracias. nos estamos hablando, dale. Hasta luego. Chao, saludos. Hasta luego. Chao. Adiós, buenas noches. Buenas noches.